dar solución al primer ejercicio propuesto en el taller. El enunciado es el siguiente. Reemplace las tres fuerzas que actúan sobre la retenida de alambre por una sola fuerza equivalente que actúe sobre el asta de bandera. Nos da las tres tensiones y los puntos. El primer paso es hallar las coordenadas. El punto A solo va a tener coordenada en el eje Z, ya que se encuentra sobre él y es esta altura. El punto B está en el plano XY y sus respectivas coordenadas son 3 y 2. El punto C se encuentra sobre el eje Y, solo tiene coordenada en Y, que es esta distancia, 3. Y el punto E solo tiene coordenada en el eje X y es esta distancia, que es 4, y va negativa. Nos dan las tensiones que las vamos a utilizar para hallar los vectores unitarios. El primer paso para hallar el vector unitario es hacer coordenadas de llegada menos coordenadas de salida. Para hacerlo, para el ejemplo, la tensión AB sería coordenadas de llegada menos salida, 3 menos 0, 3 en I, menos 2, menos 0, menos 2 en J, y 0 menos 6 en K. Siguiente paso es hallar el módulo de esa tensión. Eso da 7. Siguiente paso es hacer cada coordenada sobre el módulo y se multiplica por la tensión. En este caso la tensión 1. Para hacer estas operaciones nos da el siguiente resultado. Para las otras secciones se hace el mismo proceso. Para la tensión AC y la tensión AE, y obtenemos los vectores unitarios respectivos. Y ya finalmente tenemos la resultante, que se hace sumando componente por componente. Todas las I con I, J con J y K con K. Y el resultado sería el siguiente. Bueno, este es el segundo ejercicio en el que hay un plano de sujeción, hay un dispositivo de sujeción y tiene sus medidas respecto a los puntos de aplicación y los puntos de sujeción. Entonces, en este ejercicio nos da una fuerza en componentes rectangulares en el que la fuerza es 2 en dirección I, menos 8 en dirección J y 6 en dirección K. Está en newtons. Lo que nos pide es determinar el momento de la fuerza, que está acá, respecto al eje A, que es este eje A, y respecto al eje Z. Bueno, lo primero que nos piden es hallar el momento de la fuerza que está aquí aplicada en la dirección que nos dan respecto a un eje. Este eje va a ser el eje A, que es paralelo al eje Y. ¿Sí? Para determinar un momento, nosotros usamos las referencias Newton por metro. ¿Sí? Entonces nos dan en milímetros, tenemos que pasarlo primero a metros para hacer el producto cruz y nos dé en estas medidas de torque o de momento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los puntos, ¿sí? En los puntos donde hay cruce entre las líneas o entre los ejes. Entonces, pues definimos acá este punto como el punto de referencia o el punto de origen, que lo voy a denominar 0. En este punto donde se intersecta la línea de referencia A con la línea de referencia X, lo voy a llamar A. En este lo voy a llamar B. En este C. Y en este D. De donde sale la fuerza para hallar el momento o torque. Entonces, como tenemos en milímetros, tenemos que pasar a metros, ¿sí? Para que cuando hallamos el torque o momento, lo podamos hallar en newton por metro.
Z. Entonces, me pide hallar el momento respecto al eje A. Este es mi eje A. ¿Sí? Lo que habíamos dicho era que era paralelo al eje Y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Generalmente, un momento respecto al eje Y se denota como RZ por FX menos RX por FZ. Así es como se denota un momento respecto al eje Y. Entonces lo que voy a hacer es desplazar este eje. Voy a empezar a hacer un eje, voy a desplazar también como si yo estuviera desplazando el eje y lo hubiera hecho respecto a uno nuevo. ¿Sí? Este va a ser mi Z' y el que sí se mantiene es esto X, que se va a seguir manteniendo. Entonces voy a anotar la línea de proyección o línea de referencia A con la línea de referencia Y'. ¿Sí? Desplazo Y a una distancia Y'. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la distancia desde el momento de acción de la fuerza, el punto de acción de la fuerza, que es el punto D, desde aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar las coordenadas, o también módulo, como se quiera hacer, pero aquí como lo estamos haciendo respecto a coordenadas, lo voy a dejar en coordenadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar de A a D, mi R va a ser de A a D, y esto es igual a 480 milímetros en I. Se mueve menos 400 milímetros en J y se va a mover 160 milímetros en K. Lo que habíamos dicho era que cuando fuéramos a pasar milímetros a metros, es porque se tiene que dejar esta medida para torque o momento. Entonces, cuando lo vaya a pasar milímetros, ahora lo vamos a pasar a metros, hago la conversión o regla de 3. ¿Sí? Entonces, como tengo acá Y milímetros, tengo que hallar X metros. ¿Sí? Entonces ubico 480 por 1 sobre 1000 menos 400 por 1 sobre 1000 y 160 por 1 sobre 1000 para pasarlo a metros. Entonces, el momento en A va a estar como RZ por FX. Entonces, mi RZ va a ser LR en la coordenada Z. Entonces, 0,16 por mi FX. Entonces, mi FX va a ser 12. Menos mi RX, que es mi eje X, mi R en coordenada X. Menos 0,48 por mi FZ. Mi FZ es 6. Esto me da Newton por metro. Entonces esto me da un torque igual a menos 0,96 Newton por metro. Ahora el punto B, lo que me pide es el momento de F respecto al eje Z. Entonces respecto al eje Z está la denotación que un momento respecto a Z es igual a R sub Y por la fuerza en X menos la distancia en X por la fuerza en Y. Entonces, ¿qué tengo que ubicar? Ahora tengo que ubicar es desde el momento de aplicación. Entonces ahora sí me voy a parar en el origen, que es de 0 a D, que es esto la distancia, pero entonces va a ser respecto al eje Z. Como ya tengo de 0 a D, ya me queda más fácil. Entonces va a ser mi R de 0 a D es igual a 600 milímetros en I, 400 en J y 160 en K.
Esto está en milímetros. Entonces vuelvo otra vez a pasarlo a metros. Entonces esto me queda en 0,6 en I menos 0,4 en J más 0,16 en K. Ahora sí me queda en metros. Ahora, lo que me pide el MZ, momento respecto a Z, al eje Z, es ubicar esto. Entonces vuelvo a hacer, como si fuera a hacer un producto cruz, a ubicarlos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 0,6, que es mi R respecto a X, 0,4, que es mi R respecto a J, y 0,16, mi R respecto a Z. Ahora vuelvo a ubicar otra vez la fuerza. Queda igual, 12 en I, menos 8 en J y 6 en K. Entonces, mi fuerza, mi momento respecto a Z va a ser igual a R sub Y, que es menos 0,4, por Fx, que es igual a 12, menos R sub X, 0,6, por F sub Y, que es menos 8. Ahora sí lo puedo denotar como newton por metro. Esto me da igual a un momento de menos 4,32 newton por metro. Hola profesor, mi nombre es Alejandra Molano y le vengo a explicar el ejercicio 3 que le presento. Y dice, determina el momento de par que actúa sobre el ensamble de tubos y expresa el resultado con vector cartesiano, interpretar dicho par. Entonces podemos interpretar esta figura. Entonces, para comenzar nos dan FA, que es igual a 450 newton, y FB, que es igual a 450 newton. Esto quiere decir que tienen igual magnitud, pero el sentido es contrario. O sea, es decir, FB es igual a menos FA. Lo primero que hicimos fue interpretar este triángulo que nos dan la hipotenusa, que es 5, y los catetos de 4 y 3. Con ello hallamos el ángulo que se halla con la tangente de la menos 1 de 3 sobre 4, o sea, y sobre x, que es igual a 36,87 grados. Para hallar la fuerza, están en coordenadas z y y, en x no hay. Entonces, en f de z es igual al seno del ángulo de 36,87 por 450, y eso nos dio 270 newton en K. Y f de y, que es igual a menos coseno del ángulo de 36,87 por la magnitud de la fuerza, que es 450, eso es igual a menos 359,9 en J, newton. Entonces la fuerza es igual a menos 359,9 en J más 270 en K. Ahora, para hallar R, entonces cogimos de FB a FA. Y eso es igual, o sea, R de A a B es igual a menos 0,4 en I, 0 en J y 0 en K. Entonces, momento del par es igual a R cruz F. Es decir, se hace producto cruz y el resultado de ello, es decir, el momento del par, es igual a 108J más 143,99 en K, aproximadamente 144.